Más sin embargo, la situación en mi casa era preocupante porque no había quien cuidara a mi hija, porque no dormía, porque lloraba todo el tiempo, porque gritaba. Era un momento en donde todavía mi hija no hablaba y en su momento mi otra hija en esa edad ya había hablado, ya decía mamá, papá, hacía oraciones pequeñas, pedía agua, pero entendía yo o quería entender que no todos los niños eran iguales y que la situación de haber nacido prematura pues había provocado ese retraso en su desarrollo normal. Más sin embargo, uno intuye que no todo está bien o que no va a ser muy normal. De repente un día mi mamá recuerdo que me comentó, algo tiene la niña, definitivamente algo tiene la niña, pero en la negación de madre, en no querer aceptar, yo dije, ay mamá, o sea, ¿por qué dices eso? Claro que mi hija está bien y va a estar bien y todo va a estar bien. Pero yo sabía que había algo que teníamos que atender y cuando nosotros recibimos el diagnóstico fue porque yo ya no podía. Mi hija tenía 28 meses, 2 años y medio más o menos de edad cuando yo ya no podía con el agotamiento, con el cansancio, con que la niña no dormía, con que la niña no comía, con que ya nadie me la quería cuidar. Inclusive en la guardería me la dieron de baja. Entonces yo pedí de favor que estaba bien, que me dijeran que era por prematura, pero que la revisara un neurólogo. Fue cuando decidieron mandarme con un neuropediatra. Y es el único neuropediatra que está aquí en la ciudad de Los Mochis, a quien agradezco infinitamente sus atenciones. Entonces llego con el doctor muy preocupada porque ya tenía una niña de 2 años y medio que no hablaba, que seguía caminando en puntas, que era hiperactiva y que tenía muchas situaciones que no eran situaciones normales y que a mí me tenían agotada. Entonces cuando yo ingresé con el doctor, me sacó una lista, que en la descripción del video les voy a poner esa lista, sobre las señales de alerta que hay sobre el autismo. Y prácticamente el checklist era 10 de 10. De las 10 situaciones que se pueden presentar, las 10 presentaba mi hija. Lejos de preocuparme o de sentirme mal, yo sentí un alivio cuando el doctor me dijo, su hija tiene autismo. Y sentí un alivio porque independientemente de que yo no tenía a profundidad el conocimiento de lo que se trataba el autismo, ya tenía un diagnóstico. Ya sabía que realmente mi hija tenía algo diferente y que tenía que actuar de una manera distinta. En ese momento yo tomé la decisión de comenzar a investigar sobre el autismo, ver de qué manera la podía ayudar, porque independientemente que yo había estudiado psicología, nada nos prepara para ser madres, porque desde madres tenemos que ver otras situaciones con nuestros hijos. Entonces sí sabía que había terapias para los niños con autismo, que le iban a dar terapia de lenguaje, que le iban a dar terapia cognitiva, que le iban a dar terapia sensorial y otro tipo de terapias que le iban a servir. Pero realmente como madre yo no sabía cómo debía yo actuar en la casa, qué situaciones o qué condiciones tenía que cambiar. No sabía de los ecogramas que iba a usar, los pictogramas, perdón, no sabía qué pictogramas tenía que utilizar, no sabía ni siquiera cómo hacer contacto con mi hija, porque en ese momento todavía Leticia era no verbal y no sabía qué quería, no sabía por qué lloraba, no sabía qué necesitaba. Y en ese no saber, yo me estaba perdiendo el entorno, estaba perdiendo el cuidado de mi hija.
y me despersonalicé. Yo digo, y les he mencionado a otras personas, que yo siento que el diagnóstico no nada más fue para mi hija. Yo sentía que yo era autista en ese momento porque prácticamente me volqué a quererla proteger del entorno, a quererla proteger de las etiquetas, y me perdí. Me perdí porque hay un tiempo de mi vida más o menos entre que Leticia tenía 2 años y medio y 7 años, en donde si me preguntas qué pasaba, prácticamente no sabía, porque era levantarse, atender, irse a trabajar, regresar, y prácticamente era un ciclo de cansancio, de esfuerzo, de miedo, de temor. Y en ese tiempo yo me descuidé de manera personal, como yo sé que muchas de ustedes están ahorita descuidadas, no saben ni siquiera